Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí, Manuel Félix López, en su materia de Introducción al Derecho, paralelo A, impartido por el docente abogado Pablo Octavio Andrade González, durante el primer semestre del segundo periodo académico 2024. Tengan ustedes un buen día. Nosotros somos el grupo uno, conformado por Arauz Moreira Darío Jr., Arevalo Rodríguez Kevin Leandro, Bascaña Mayorga Carlos Agustín, Bravo Vélez Luisana Yulisa, Burgos Barra Lady Melissa y Ceballos Montalbán Miriam Karina, que está ausente. Hoy hablaremos sobre las normas constitucionales, que son la base del sistema jurídico y definen los principios fundamentales de una sociedad. Estas normas regulan el poder del Estado y protegen los derechos de las personas. Acompáñennos para entender su importancia. ¿Qué son las normas constitucionales? Una norma jurídica es una regla de conducta impuesta por una autoridad competente, con el propósito de garantizar la vida en sociedad de manera ordenada y pacífica. Estas normas dictan lo que está permitido y lo que está prohibido, orientando el comportamiento de las personas hacia el bien común. A diferencia de las reglas morales o sociales, las normas jurídicas son coercibles, es decir, su cumplimiento puede ser exigido mediante la aplicación de sanciones. En Ecuador, las normas jurídicas se regulan en la Constitución de la República, leyes orgánicas y ordinarias, reglamentos, ordenanzas y disposiciones legales emitidas por los órganos del Estado. Estas normas son fundamentales porque definen, primero, la estructura básica del Estado, dividido en poderes y competencias. Segundo, los derechos y deberes de los ciudadanos y las autoridades. Tercero, los valores y principios que rigen en la convivencia social. La Constitución es la ley suprema de un país y todas las demás leyes deben de ajustarse a ella. Ahora vamos por las características de las normas constitucionales. Tenemos supremacía jurídica, que dice, la Constitución es la norma más alta del ordenamiento jurídico ecuatoriano, lo que significa que ninguna ley o reglamento puede contradecirla. En inmutabilidad, las normas constitucionales solo pueden ser modificadas a través de un proceso legislativo específico, que requiere mayorías calificadas en la Asamblea Nacional. Y en contenido, abarca una amplia gama de temas, desde los derechos fundamentales hasta la organización del Estado, pasando por el sistema económico y la justicia. Ahora tenemos la historia de las normas constitucionales. Ecuador ha tenido varias constituciones a lo largo de la historia, siendo la más reciente la Constitución del 2008. Esta constitución se caracteriza por su enfoque en los derechos humanos y la inclusión de derechos colectivos para grupos como pueblos indígenas y afroecuatorianos. La Constitución del 2008 también introdujo conceptos innovadores como el buen vivir, que enfatiza la armonía entre el ser humano y la naturaleza. Esta evolución histórica de las constituyentes la va a explicar mi compañero Kevin. Adelante. Siguiendo con el desglose del tema, en cuanto a la historia de las normas constitucionales, pues aquí encontramos tres pequeños subtítulos, en el cual son la primera constitución de 1830, décima segunda constitución de 1945, vigésima constitución de 2008. En cuanto a esto, podemos decir que la primera constitución del Ecuador, pues de 1830, tras separarse de Ecuador de la Gran Colombia, adoptó su primera constitución como Estado independiente, claramente estaba independiente de la Gran Colombia. Esta norma organizaba al país como una república centralista. También limitaba la participación ciudadana y representaba los derechos políticos a las élites o demás países. La Constitución de 1945. Aquí se introdujo un enfoque social, reconociendo derechos laborales, claramente en los trabajos y la necesidad de un Estado más influyente, en el cual pues ya en esta parte se organizaba el Estado mejor ya con esta nueva reforma o constitución que fue en 1945. Y aquí se dio los primeros pasos hacia los derechos colectivos de cada persona, ¿no? Constitución de 2008. Esta fue organizada pues en Montecristi si mal no recuerdo, pues por la presidencia del presidente Rafael Correa Delgado. Eh, la actual constitución aprobada en Montecristi marcó un hito importante. Reconoció al Ecuador como un Estado plurinacional e intercultural, porque tenía muchas igualdades o cosas igualitarias, valga la redundancia.
introdujo el concepto de derechos de la naturaleza siendo pionera en el mundo. Incorporó el buen vivir, o summa causa, y como lo dice eh, en el idioma quechua, como principio rector de la lengua, claramente, ¿no? Estableció un estado constitucional de derechos y justicia, que se fomentó en sí en cumplir la Constitución y sus derechos. Aquí pues abarcamos también el tema de clasificación y estructura de las normas constitucionales, avanzando con este tema. eh, Principios constitucionales. Los principios constitucionales ponen varios valores éticos, perdón, políticos o proporciones de carácter técnico jurídico, vinculados a aspectos vitales del Estado como el origen, el ejercicio y organización del poder político y la relación entre gobernantes y gobernados. Aquí claramente se puede visualizar pues, en las imágenes a continuación las clasificaciones del Estado, ¿no? Los principios constitucionales. Establece los valores y principios fundamentales que orientan al Estado y el ordenamiento jurídico. Estas normas sirven como guía para interpretar la aplicación de la Constitución. Estas normas constitucionales pues, son una guía para eh, poder seguir las leyes de la Constitución. Aquí tenemos dos ejemplos, que es en el artículo 1. El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. ¿Qué quiere decir de manera descentralizada? Que este Estado se divide en varios poderes, como ya seguramente hemos de conocer los poderes del Estado, ¿no? Artículo 3. Define como deberes primordiales del Estado garantizar derechos, erradicar la pobreza y fomentar los derechos equitativos. O sea, aquí se fomenta la solidaridad y la equidad, ¿no? Y los deberes primordiales que debe cumplir el Estado en cuanto a la equidad y a la solidaridad. Pues a continuación, pues mi compañera Luisana. Sobre lo que es normas orgánicas. En sí, ¿qué viene a ser normas orgánicas? Son los que regulan la organización y el funcionamiento de los poderes públicos y las competencias de las instituciones del Estado. También puede ser que las normas orgánicas son un tipo de normas jurídicas, o sea, que se refiere a la estructura y organización de los órganos e entidades públicas, así como la distribución y competencias de funciones entre ellos. También podemos hallar en que en el artículo 120 se describe las atribuciones de la Asamblea Nacional como la expedición, modificación o derogación de leyes. El artículo 147 establece las atribuciones del presidente de la República, como dirigir la administración pública y representar al Estado. También se caracterizan las normas orgánicas. La primera, que regulan lo que es la estructura y organización de los órganos públicos. O sea, son los que establecen la forma en que se organizan, en la que se estructuran los órganos y identidades públicas. También tenemos como siguiente paso lo que es lo que distribuyen las competencias y funciones, definen las competencias y funciones de cada órgano y entidad pública. También en esta norma orgánica podemos encontrar ejemplos de normas como la Ley Orgánica del Estado, es la que se encarga de establecer la estructura organizacional del Estado, así como la distribución de competencias y funciones entre los diferentes órganos públicos. También tenemos la Ley Orgánica de la Administración Pública, que es la que regula la estructura organizacional de la administración pública. También tenemos como tercer punto lo que es reglamento orgánico. Se da referencia al reglamento orgánico del Ministerio de Educación, que es la que establece la estructura organizacional del Ministerio de Educación, así como la distribución de competencias, funciones entre las siguientes competencias y funciones diferentes entre los órganos públicos, los que integran. También seguimos con lo que es las normas de derecho y garantía. Esto nos quiere decir
son los que protegen los derechos fundamentales de las personas y establecen mecanismos para su exigibilidad. En este caso, también contamos con ejemplos del artículo 66, que dice que reconoce los derechos como la vida, igualdad, libertad, privacidad y protección de datos. El artículo 88 nos garantiza la acción de protección para salvaguardar derechos vulnerados. También tenemos características de normas de derechos y garantías. Como primer punto, tenemos lo que se establecen los derechos fundamentales, que reconocen y protegen los derechos íntegros a la dignidad humana, como la vida, la libertad, la igualdad, la justicia, de lo que ya se habla en el artículo 66. También tenemos como segundo punto lo que garantiza el ejercicio de los derechos. Establecen mecanismos, procedimientos para garantizar los derechos fundamentales sean ejercidos de manera efectiva. También contamos con los que son ejemplos de normas y derechos de garantía. Como primero tenemos lo que es Declaración Universal de Derechos Humanos. Es lo que se establece entre los derechos fundamentales denominados como la igualdad, la libertad y todo eso. También tenemos lo que es ejemplos de normas constitucionales en el Ecuador. Como primero tenemos lo que es derechos humanos, que es la Constitución garantiza el derechos fundamentales como educación gratuita, la salud y la seguridad social. Tenemos como ejemplo del artículo 28 que la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida, es un deber ineludible del Estado. También tenemos que el derecho a la vida en lo que es derechos humanos. Toda persona tiene derecho a la vida, la integridad y la libertad personal según el artículo 45 de la Constitución del Ecuador. También tenemos lo que es el derecho a la igualdad. Todas las personas son iguales ante la ley y tienen los mismos derechos y las obligaciones, según el artículo 11 de la Constitución del Ecuador. También tenemos lo que es el derecho a la libertad de expresión. Toda persona tiene derecho a declarar su libertad de expresión y opinión, según el artículo 19 de la Constitución del Ecuador. También tenemos lo que es esta partecita de aquí, lo que es derecho a la naturaleza. El derecho a la naturaleza en Ecuador es pionero en reconocer la naturaleza como sujeto de derecho. Tenemos un claro ejemplo que es del artículo 71, que la naturaleza tiene derecho a que se respete su existencia, mantenimiento y generación. También tenemos lo que, aparte de eso, otro ejemplo, es que el derecho es el derecho a la conservación de la biodiversidad. ¿Qué significa? Que el Estado protegerá la biodiversidad y los ecosistemas según el artículo 71 de la Constitución del Ecuador. También tenemos lo que es otro ejemplo claro, que es el derecho a la protección del agua. Claro que es fundamental en todos los casos. Esto no quiere decir que el agua es un derecho fundamental y recurso estratégico, según el artículo 12 de la Constitución del Ecuador. Como último ejemplo tenemos lo que es el derecho de la protección del suelo. Según el artículo 73 nos dice que el suelo es un recurso natural que se debe ser protegido y conservado de la Constitución del Ecuador. También tenemos lo que es importante destacar que las constituciones del Ecuador es una de las primeras en reconocer los derechos de la naturaleza, en la que se refleja el compromiso del país como protección del medio ambiente y la conservación de la biodiversidad. Esto Derechos colectivos de los pueblos indígenas. En la Constitución del Ecuador reconoce y protege los derechos colectivos de los pueblos indígenas, incluyendo su derecho a la autonomía, la cultura y su territorio. Estos derechos colectivos, si bien se representan o se manifiestan mediante la conservación de tierras, su autonomía y su cultura, donde la conservación de tierras dice que los pueblos indígenas tienen derecho a conservar dichas tierras y sus prácticas culturales y sistemas de justicia propia. Su autonomía es un derecho que permite a los pueblos indígenas gobernarse a sí mismos y tomar decisiones sobre los asuntos internos. Y en su cultura, la Constitución reconoce el derecho a la preservación y desarrollo de la cultura indígena, incluyendo su idioma, tradiciones y creencias. El control del poder público, como ejemplo, en el artículo 129, este de aquí define el procedimiento para un juicio político contra el presidente de la República.
la cual también dice que los procedimientos para reformar las normas constituyentes se representan en tres: enmienda, reforma constitucional y asamblea constituyente, lo que significa que su modificación no es sencilla. En el Ecuador, como le decíamos, existen tres. En este caso, la enmienda es aquella para cambios parciales o aclaratorios que no alteran la estructura fundamental, y la reforma constitucional es aquella que modifica o es aquella que se utiliza para las modificaciones más amplias y requiere la aprobación directa mediante un referéndum. Y la Asamblea Constituyente, esta de acá se convoca para redactar una nueva constitución, como ocurrió en el 2008, ¿no? Tenemos los casos prácticos. Estos casos prácticos lo vemos o tenemos como ejemplo el caso de Yasuní en el 2014, que dice que es la acción de protección ambiental basada en los derechos de la naturaleza que permitió a las comunidades indígenas y ambientales defender el Parque Nacional Yasuní frente a la explotación petrolera. Y el caso de matrimonio igualitario en 2019, la Corte Constitucional declaró inconstitucional la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo, basándose en los derechos de igualdad y no discriminación establecidos en la Constitución. Como lo vimos, tenemos diferentes ejemplos. Entre ellos tenemos el derecho a la autodeterminación, donde los pueblos tienen el derecho a decidir sus propios destinos y a gobernarse a sí mismos. También vemos el derecho a la consulta previa, libre e informada, donde el Estado debe consultar a los pueblos indígenas antes de tomar decisiones que puedan afectar a sus derechos. Y el derecho a la educación intercultural y bilingüe, donde los pueblos indígenas tienen el derecho a recibir educación en su propio idioma y cultura. La importancia de estos derechos colectivos se representa en la preservación de la cultura, donde los derechos colectivos ayudan a preservar la cultura y las tradiciones de los pueblos indígenas, y la protección del territorio, que es aquella donde los derechos colectivos garantizan la protección de las tierras y los recursos naturales de los pueblos indígenas, y la igualdad y justicia, que es aquella que los derechos colectivos promueven la igualdad y la justicia para los pueblos indígenas. En conclusión, los derechos colectivos de los pueblos indígenas son esenciales para garantizar su bienestar y su desarrollo y su futuro. A continuación, mi compañero. En el Ecuador son un reflejo de los valores que definen al país, desde la protección de los derechos fundamentales hasta el reconocimiento de los derechos de la naturaleza. Estas normas establecen las bases de una sociedad justa, equitativa y sostenible. La Constitución de 2008 no solo regula el presente, sino que proyecta una visión transformadora para el futuro, proveniendo el buen vivir y el respeto por la diversidad cultural y natural, regulando los elementos e instituciones del Estado, su organización y funciones, complementando esto para un Estado regulado y normativo, siguiendo las normas y leyes que establece nuestra Constitución. Los tratados internacionales han sido cruciales para el desarrollo político, económico, social y jurídico de los países, incluido el nuestro. Cumplen funciones que impactan de diferentes maneras, como fortaleciendo el Estado del Derecho. Han promovido como los estándares internacionales, especialmente en áreas como el derecho humano, medio ambiente y comercio. En resumen, los tratados internacionales son fundamentales para el progreso del país. Sin embargo, es importante que su implementación y efectos sean gestionados adecuadamente para maximizar sus ventas y minimizar cualquier efecto adverso. ¿Qué papel han jugado los tratados internacionales en nuestro país? Los tratados internacionales han tenido un impacto significativo en Ecuador, fortaleciendo su marco legal y promoviendo el respeto por los derechos humanos. En 2020, Ecuador se convirtió en el primer país en ratificar los 27 tratados de Naciones Unidas sobre derechos humanos, lo que refleja su compromiso con la protección de estos derechos fundamentales. Además, han desempeñado un papel fundamental en Ecuador al fortalecer su integración con la comunidad global, garantizando derechos humanos, promoviendo el desarrollo sostenible y regulando temas como el comercio, la protección del medio ambiente y la cooperación internacional. Estos acuerdos también han influido en la legislación interna,
como en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y los derechos de la naturaleza. Sin embargo, el país ha enfrentado desafíos al equilibrar los compromisos internacionales con sus intereses soberanos y el respeto a la Constitución. En cuanto a la pregunta pues realizada en el ítem en el cual estaba sugerido el trabajo o la investigación, la manera de exposición, pues aquí se hacía una interrogante. Decía, ¿qué papel han jugado los tratados internacionales en nuestro país? Refiriéndose al Ecuador. Eh, en cuanto a aquello dice, en Ecuador los tratados internacionales pues han jugado un papel crucial al fortalecer la protección de derechos fundamentales, promover la cooperación internacional y garantizar la integración del país en la comunidad global. Además de esto, pues han complementado en el marco constitucional al incorporar normas internacionales sobre derechos humanos, comercio medio, medio ambiente, perdón, y otros ámbitos, consolidando su supremacía en casos específicos, según lo ha establecido la Constitución de 2008, ¿no? Esto de aquí, pues, los de los tratados internacionales, pues, ha ayudado a que nuestro país tenga un mejor desarrollo y pueda ser un poco más equitativo en cuanto a derechos humanos y desarrollando, pues, nuevos ámbitos en el comercio y en el medio ambiente y en otros ámbitos, por supuesto, ¿no? Esto es la interrogante.